Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Vamos a leer del versículo 12 hasta el final del capítulo, hasta el versículo 21. Leemos, dice lo siguiente: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Gloria a Dios. Bien, ¿qué vamos a ver hoy? Con la ayuda del Señor vamos a tratar de entender la sustitución de nuestro Señor Jesucristo. La sustitución por nosotros y en lugar nuestro. Con anterioridad que habíamos visto, capítulo 4, vamos a ver, habíamos visto a Abraham, habíamos visto qué es la fe de Abraham, cuál era esa fe que nosotros tenemos y somos hijos de Abraham ciertamente por esa fe que él tuvo. Y habíamos visto algo muy bueno. Habíamos dicho de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y habíamos dicho que la fe que tuvo Abraham, la tuvo no estando bajo la ley, fuera de la circuncisión, fuera de los ritos. Entonces, en Cristo estamos completos, no necesitamos ni ritos, ni ley, ni nada. Jesucristo a nosotros nos basta. Luego nuestro hermano Javier había predicado sobre Abraham, lo había puesto como ejemplo de la fe. Y en el capítulo 5 nuestro hermano Javier también nos había hablado sobre la justificación, beneficios de la justificación, y también al final de ese tramo, versículos 10 y 11, nos había hablado sobre la reconciliación. Y en la reconciliación habíamos visto que Jesucristo nos era el puente, ese sumo pontífice para poder llegar al Padre. Y era suficiente ese Jesucristo para hacer reconciliación para todo aquel que cree. Y esto nos habla de que Jesucristo, como dice Samuel Pérez Millo, es potencialmente suficiente para salvar a todos. Y es eficazmente salvador de aquellos que creen. Aquellos que creen y hacen de Jesucristo su sustituto, tienen paz para con Dios. Y ahora vamos a ver ¿qué es esa sustitución? Y es muy buena sección de la Biblia cuando Pablo nos habla sobre un Adán y un segundo Adán. Nos habla sobre una persona que nos dio una herencia bastante mala, la muerte.
por el pecado. Y esto es porque Él desobedeció a Dios. Y vemos otra persona, vemos el segundo Adán, vemos a una persona que hizo todo lo que Dios le pidió, todo lo que Dios le demandó, y en esta tierra se condujo de manera justa y piadosamente, y por su justicia nosotros somos justificados. Esa vida que vivió en esta tierra se nos imputa a nosotros, una vida íntegra, de entrega y obediencia absoluta hacia Dios. Y tal entrega que no solamente entregó su vida, sino que murió por nuestras transgresiones. Entonces, en la sustitución vamos a ver cómo Jesucristo ocupa nuestro lugar por medio de nosotros haber creído que Él es capaz de haber muerto, haber resucitado, todo por nuestras culpas. En la sustitución estamos entendiendo cómo Jesucristo, siendo el justo, muere por el pecador, y a este pecador, por su justicia, se nos considera ahora, por la fe en Cristo Jesús, justos. Por Jesucristo se nos considera justos, y esto es por fe. La verdad que no hicimos nada. Él es el que se manejó de manera correcta en esta tierra. Él es el que vivió de manera santa, sin ningún pecado. Y ahora todo eso se nos atribuye a nosotros. Y nuestros pecados son cargados sobre sus espaldas para que Él sea el que sufra la ira de Dios. Todo esto lo lleva a la cruz del Calvario, porque Él quiere ocupar nuestro lugar. Ahora, cuando hablamos de sustitución, podríamos definirlo que es un cambio de posición, es un cambio de posición total, tanto en responsabilidad como en beneficios, en perjuicios, en daños, en lo que fuese. ¿Qué quiere decir esto? Que si nuestra hermana Viviana cubre una suplencia de una maestra, la maestra se enferma, tiene que ir a cubrir la suplencia. Ahora, nuestra hermana Viviana está tomando mate en la casa. Ella no puede desde su casa estar cubriendo el lugar de esa maestra que se enfermó. No, tiene que ocupar el lugar. Y eso implica cambiar de posición. Ya no puede estar tomando mate, tiene que estar en la escuela. Segundo, asumir las responsabilidades. Antes estaba cuidando del perrito, ahora tiene que hacerse cargo de toda una clase. Pero también tiene ciertos privilegios. Le van a pagar, antes no, ahora sí. Ahora tiene más experiencia. Y todo lo que implica en este ejemplo el estar cubriendo una suplencia de maestra. Si cubre una suplencia, tiene esas responsabilidades, tiene que cambiarse de ese lugar. Pero ¿qué implica que nosotros entendamos la doctrina de la sustitución? Entender que el Dios omnipotente, dentro de lo que es el seno trinitario, toma la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, y lo envía en forma de hombre. Este asume nuestra imagen y ahora Él no vive como nosotros. Él obedece a Dios para luego esa vida de obediencia a Dios imputárnosla a nosotros. Pero primero hay que resolver algo, el pecado. Si a nosotros nos dieran solamente la muerte de Jesucristo, ciertamente nosotros podríamos decir, ya no tenemos problemas con Dios, ya no tenemos problemas en cuanto al pecado. ¿Por qué? Porque el pecado fue eliminado en la cruz, la ira de Dios ya se satisfació, la justicia está satisfecha. ¿Por qué? Porque ya alguien pagó por el pecado. Pero no queda todo resuelto, porque ahora alguien nos tiene que dar justicia. Alguien nos tiene que considerar justos. Tiene que haber alguna manera de que nosotros podamos ser considerados justos delante de Dios. Y esto de justo es como en un juicio. Si alguien pagó, la justicia está satisfecha. Pero hay un problema, nosotros necesitamos salvación. Y esta salvación no queda solamente con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él tiene que resucitar para nuestra justificación.
y Él resucitó. Ahora se nos tiene que imputar santidad, y es Jesucristo el que entrega su vida, no solamente su muerte, sino su vida por nosotros. La sustitución implica todo lo que el Señor Jesucristo hace en esta tierra, hizo en la cruz del Calvario y luego resucitó. Todo eso a nosotros se nos coloca en ese lugar. Entonces nosotros podemos ver a Jesucristo y nos podemos ver a nosotros pecadores y dignos de morir. Bien, ahora este Jesucristo es el que muere por nosotros, en nuestro lugar. Cuando vemos que nosotros merecemos la muerte y ya alguien murió por nosotros, y este también resucitó por nosotros y ocupó el lugar que nosotros deberíamos de ocupar, que dice Isaías 53, que Él padeció un sufrimiento, 53 versículos 4 y 5, y habla de azotes, habla de escarnio, habla de la ira de Dios contra nuestras vidas, pero ahora Él ocupa ese lugar. Y la ira de Dios es derramada sobre Jesucristo. La justicia es satisfecha. Y todo eso se nos coloca a nosotros. Y nosotros que éramos pecadores, por la fe de creer que aquel que murió es nuestro sustituto, el que ocupa nuestro lugar, ahora ya podemos estar aprobados delante de Dios. La sustitución es un cambio de posición. Es sacarnos a nosotros de ese lugar y colocarse Cristo. Cristo se colocó, pero nosotros tenemos que creer en eso. Jesucristo hizo la obra y debo yo creer que la sustitución es posible. ¿Por qué? Porque debo de creer que aquel murió por mí. Y esto es algo muy personal e individual. Debo de creer que murió por mí, en mi lugar, por mis pecados y por cada una de las transgresiones que yo cometí. Y Él es suficiente para cubrir nuestros pecados habidos y por haber. Es decir, que Él padeció hasta la muerte. Y todo pecado en Cristo ya está cubierto. Y ahora, si Jesucristo ocupó nuestro lugar en la cruz, nosotros ocupamos el lugar de Cristo. Y en Cristo nuestro Padre nos ve sin mancha, sin pecado, nos ve justos, nos ve limpios de nuestra maldad. Nos ve limpios de tal manera que ve a Cristo. Y esto es por fe, porque nosotros nos salimos de nuestro lugar creyendo que acá hay alguien que muere por nosotros, y Él muere, y nosotros ahora nos movemos del lugar y nos colocamos en Cristo, y estamos dentro de Cristo. Y posicionados ahora en Cristo, tenemos una serie de bendiciones extraordinarias, porque nuestra posición antes era de muerte y de perdición, y ahora el que ya murió por nuestros pecados y tuvo el poder para resucitar, nos ha colocado en Él. Y por Él creemos que ya morimos al pecado y morimos allá en la cruz, juntamente con Cristo, juntamente con Él crucificados. Y nos habla de que la sustitución implica no solamente lo presente, lo pasado, sino lo porvenir. Cuando Jesucristo nos sustituye, lo que hace es darnos una esperanza. Y esta esperanza implica que en Él tenemos vida eterna. Jesucristo tiene vida eterna porque Él es Dios. Y la eternidad habla de aquello que no fue creado, que no tuvo ni principio ni fin. Y nosotros que fuimos creados solamente tenemos vida eterna posicionados en Cristo. Esta vida eterna no se puede perder, porque la sustitución habla de un reemplazo en un momento determinado, en el momento del juicio. Creemos que Cristo nos sustituyó a la hora de nosotros ser condenados por Dios, pero por su sustitución ahora somos declarados justos. Por eso la vida eterna es eterna, no se puede perder. Creemos que la vida que Jesucristo nos da y que en Él tenemos, no se pierde. No se pierde por una cosa, porque estamos en Él y de Él no podemos salir. De su mano nadie nos puede arrebatar. La sustitución nos da una seguridad, que la vida que en Cristo tenemos es eterna. Por ende,
si tenemos vida eterna con Cristo, vamos a tener una esperanza igual que la de Cristo. El libro de Hebreos nos habla, la carta a los Hebreos nos habla de cómo Cristo tenía un poco el vituperio presente, poniendo la mira en algo más sublime y futuro. Y aquello que rodea el contexto habla de nosotros y Él, juntos, para toda la eternidad. Y la esperanza que Cristo nos da posicionados en Él es nuestras vidas con Él por toda la eternidad. Por eso tenemos que tener en poco los vituperios temporales, pasajeros. Tengámoslos en poco. Eso sí, poniendo la mira en algo más sublime. Esto es la esperanza de estar por la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. La sustitución no solamente nos da la libertad del pecado porque ya morimos al pecado. Nos da la libertad del diablo porque ciertamente ya no estamos bajo sus manos. Antes estaba el mundo y nosotros ahí, y el diablo controla eso. El mundo está bajo la mano del maligno, dice la Biblia. Es decir, que había potestad del pecado, de la muerte y del diablo sobre nuestras vidas. Así es. Ahora tenemos un nuevo Señor y posicionados en Cristo, no solamente tenemos una vida eterna de libertad del pecado, del mundo y del diablo, sino que tenemos un nuevo Señor. Y esta sustitución nos hace entender que si Cristo murió por nosotros, nosotros viviremos por Él. La Biblia enseña eso. La sustitución implica que la vida que yo tenía ha sido muerta en la cruz del Calvario, porque Cristo murió por mí. Y esto es algo espiritual que baja directamente a nuestra vida práctica. Una vida de integridad colocados en Cristo. Una vida que como Jesucristo vivió con esperanza y se santificaba y era puro, nosotros también tenemos que ser puros, como Él es puro. La misma esperanza de Cristo es nuestra misma esperanza. Él se veía como esposo de la iglesia y allá encontraba no solamente el gozo, sino la fuerza, sino también, no solamente el gozo, la fuerza, sino el suficiente poder para hacer lo que hacían. Y nosotros como iglesia debemos de ver en el futuro a nuestro esposo, nuestro Señor Jesucristo, y eso debería de armarnos de suficiente gozo y fuerza para pasar cualquier cosa, cualquier obstáculo temporal. Porque de lo que hablamos es algo eterno, y lo eterno siempre prevalece sobre lo terrenal y pasajero, siempre. Y esto pasa porque nuestro Señor Jesucristo hizo algo más sublime que a Adán. Adán, ¿qué hizo? Desobedeció y por la desobediencia de los mandatos de Dios trajo el pecado. Y el pecado va a concebir la muerte. Y ahora esta muerte se enseñorea de nosotros y nos hace vivir en pecado porque ahora nos hemos apartado de Dios. Es decir, que hay un sistema, y este sistema es el de la ley. Una persona, esta persona es Adán. Una acción, el pecado. Un resultado, la muerte. Vino el segundo Adán y aplica otro sistema, el de la gracia. Y el personaje no es nada más ni nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Una acción, la justicia. Tiene una redundancia, vida eterna a los que creen en Él. Amén. El primer Adán nos trajo muerte, desastre. Ahora, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo hace algo mejor? Por algo muy simple, obedeció a Dios. Dice el versículo 18, 5:18, así que como la transgresión de uno, el versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, es decir, por Adán, a toda la humanidad se nos considera muertos espiritualmente.
muertos por Adán. Por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. Abundaron, ¿qué cosa? Mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Miren lo que pasa con nuestro Señor Jesucristo. Adán desobedeció a Dios y nos transmitió a todos una muerte espiritual. Porque hemos pecado y ese pecado lo traemos de herencia. A toda la humanidad se nos inculpa de pecado. Jesucristo obedece. Y esta obediencia, Jesucristo, hace que la gracia de Dios abunde más. Es como si Jesucristo fuese una especie de amplificador. Y Dios, en vez de enviar no solamente su gracia, por ser Jesucristo el mediador entre Dios y los hombres, hace aún mejor la gracia de nuestro Padre. Dice que abundaron mucho más para los muchos que abundó la gracia y el don de Dios, y este Dios es Dios el Padre, por la gracia de un hombre. La gracia de Dios el Padre sobreabundó por la gracia de la segunda persona de la Trinidad. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo hizo aún más abundante la gracia de nuestro Dios el Padre. Esta persona se llama Jesucristo, dice. Y esto es mucho más grande que lo que hizo Adán. ¿Saben por qué? Porque Dios no respalda el pecado, pero sí respalda la gracia. Dios, el Padre, condenó el pecado y con ello al hombre que persevera, que vive en el pecado. Pero nuestro Señor Jesucristo, siendo Él justo, siendo Él santo en toda área, hizo aún más grande la gracia y el don de Dios. Nuestro Señor Jesucristo debería de merecer todas las bendiciones que se mencionan allá en Deuteronomio 28, cuando se mencionan bendiciones en la obediencia. Y luego nuestra parte sería maldiciones a la desobediencia. Esa sería nuestra parte. Ahora, si leemos Deuteronomio 28 y vemos toda esa serie de bendiciones y luego toda esa serie de maldiciones, nosotros podríamos tomar eso y hacerlo una especie de ejemplo. ¿Por qué? Podríamos decir, nuestro Señor Jesucristo merecía toda la primera parte, pero Él decidió, y esto habla de amor. El amor es una decisión. Él decidió tomar todas nuestras maldiciones y atribuirnos a nosotros todas sus bendiciones. Esto habla de un cambio total, y Él se entregó de manera total, no se escatimó. Más adelante en Romanos dice que Dios no escatimó ni a su propio Hijo. Y ahí la palabra escatimar en el griego quiere decir no perdonó. Es media rara la traducción que le hacen al castellano, pero quiere decir no perdonó. Y no perdonó habla de que Dios el Padre, por no perdonar al Hijo, a nosotros nos dio todo. Y eso habla de un reemplazo total, corrernos a nosotros a un lado y atribuirnos todo lo que le corresponde a nuestro Señor Jesucristo a nuestra vida. Por eso reinaremos con Él, seremos recompensados, tenemos esperanza de gloria. Por eso tantas promesas, porque se nos ve como a Cristo mismo. Y este Jesucristo vivió de manera justa, obediente, de manera entregada, una entrega total para con Dios el Padre. Este merece todo, pero decidió sufrir todas nuestras maldiciones, transgresiones, todo el pecado fue depositado sobre Él. Todos los azotes éramos nosotros acreedores, merecedores de todo eso. Cada golpe, cada azote, esa preciosa corona de espinas que es terrible. Los clavos en las manos, en los pies, la lanza atravesada en su costado, el martirio y sufrimiento. Miren, mis hermanos, cuando vemos la cruz, cuando vemos el sufrimiento de aquel que murió en nuestro lugar,
debiera de nosotros brotar una gratitud impresionante. Amén, Señor. Cuando no brota una gratitud impresionante es porque nos falta fe. Muy fácil. No estamos creyendo que fuese tantos clavos, tanto sufrimiento, sí, hasta la muerte. Así. Eso es lo que merecíamos nosotros. Y si no brota tanta gratitud es porque nos estamos olvidando de cuán merecedores de la muerte éramos y cuán digno de puesto en alto era Cristo. Y así todo se hizo hombre, murió por nosotros y a nosotros nos atribuye su justicia. La sustitución da como resultado gratitud, gozo, alabanza, porque nos dio también una esperanza. Y esta esperanza nos santifica, nos purifica. La palabra de Dios nos enseña que en Jesucristo no tenemos necesidad de nada. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos necesidad de nada? ¿Saben por qué? Porque Cristo, Él es Dios mismo. Y si estando en Él no podemos satisfacer a Dios, no tendría sentido eso. Pero estamos en Él y podemos decir que Dios, el Padre, a nosotros nos ve aprobados, totalmente aprobados. Pero eso radica en todos los méritos de la cruz. Todos los méritos están en aquel que padeció por nosotros. Eso nos debería de hacer entender una cosa. Dios, el Padre, nos ve aprobados en Cristo Jesús. Por ende, nuestra vida anterior no era nada más ni nada menos que todo lo contrario. Si hacemos memoria y nos acordamos de cómo vivíamos antes de haber conocido a nuestro Señor, podríamos decir, qué bárbaro, las cosas cómo cambiaron. Cómo cambiaron, porque yo no haría semejante cosa ahora, conociendo a Dios, no sé si me atrevería a hacer esta otra. Y lo que decía, y lo que pensaba, y lo que hacía. ¿Qué pasó? Pasó lo siguiente, que cuando creímos en nuestro Señor Jesucristo, hemos creído por fe y espiritualmente Cristo nos ha sustituido. Pero ¿por qué nuestra vida cambió? Si eso fue en el ámbito espiritual, porque conlleva una vida cotidiana, muy simple. Ahora Cristo vive en nosotros. Si nosotros fuimos sustituidos en la cruz, en esta tierra el mundo debe de ver a Cristo en nosotros. ¿Por qué nuestra vida cambia? Porque debe de ver a Cristo en nosotros. Palabra, conducta, pensar. Pensamiento de Cristo por una sola cosa. La mente de Cristo tenemos. Señor. Cuando nos ponemos a pensar cosas que no son de nuestro Señor Jesucristo, seguro, si somos hijos de Dios, el Espíritu Santo nos va a instruir y nos va a guiar y nos va a instruir a la verdad, nos va a corregir. ¿Esto por qué pasa así? Porque el Espíritu que estaba en Cristo está en nosotros. La sustitución es total. Nuestra vida ya no puede ser la misma si hemos creído que en verdad Cristo nos ha sustituido. No puede. ¿Por qué? Porque ahora Cristo debe de vivir en nosotros. Y nosotros, posicionados en Él, tenemos un espíritu diferente, una vida diferente, una relación diferente, tanto con Dios como con el pecado. Antes nos deleitábamos y cuchicheábamos con el pecado. Ahora lo aborrecemos y detestamos y no vemos la hora de que este cuerpo de muerte salga, para que Jesucristo pueda darnos uno de gloria y así vivir sin relación alguna con el pecado, por los siglos con nuestro Señor Jesucristo. No vemos la hora
no concebimos un retraso siquiera, no queremos que pase un minuto más de estar viviendo en esta condición en la que tendemos a errar. Y eso nos debería de desagradar. ¿Por qué pequé? ¿Por qué erré? Nuevamente la misma historia. Por eso nos queremos deshacer de este cuerpo corruptible para que podamos tener uno incorruptible de gloria. Esto, que es la sustitución, implica que espiritualmente también debemos de ser cambiados. Por eso esperamos un cuerpo incorruptible de gloria, porque somos un espíritu nuevo en un envase viejo y feo, en un ambiente que no es el nuestro. Este mundo no es el nuestro. Este cuerpo ya no nos gusta, creo yo. Debería no gustarnos. No por lo feo, sino por lo pecaminoso que es. La relación con nuestro Dios es de reconciliación, y ahora para con el mundo es de enemistad. Así es, Señor. El impío desecha los mandamientos, pero el que guarda la ley va a contender contra ellos. Así Es una vida, un pensar, un vivir y un hablar diferente. La sustitución bajada a la vida práctica es Cristo en nuestras vidas. Amén. Cristo en nuestras palabras, en nuestro pensar. Amén. Cuando Adán nos transmite el pecado, nos era de manera fácil, sencilla y muy cómoda pecar. ¿Por qué? Porque era nuestra naturaleza. Ahora en Cristo, teniendo una nueva naturaleza, debiera ser un deleite las cosas espirituales. Amén. Debiera. ¿Por qué debiera? Porque también están los famosos corintios, inmaduros, carnales. Ciertamente hay gente que es débil en la fe. Bueno, ¿sabe que el Espíritu que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, el Consolador que Él ha enviado, es el Espíritu Santo? Y este es poderoso para darnos todo lo necesario para vencer al pecado. Amén. Por eso no hay excusa al pecado. Por eso no la hay. Nosotros debemos de entender que en la sustitución vamos a encontrar no solamente una nueva vida, sino una nueva relación con Dios y con el pecado. En el Antiguo Testamento, en Génesis 22, versículo 13, vemos a Abraham sacrificando, a punto de sacrificar a Isaac, su hijo, el hijo de la promesa. Pero luego de una conversación con el Señor, Abraham desiste de sacrificar a su hijo Isaac, pero hay un sustituto por el sacrificio, y encuentra un carnero trabado entre unas ramitas, trabado por sus cuernos. Los cuernos sabemos que es símbolo de la fuerza, es decir, que a su voluntad vino nuestro Señor Jesucristo para que no muramos nosotros. Él entregó la vida por nosotros. Nadie se la arrebató. Nadie se la quitó de imprevisto o lo tomaron por sorpresa. Él tenía todo sabido, y así sabido y todo, decidió, por amor, morir por nosotros. Cuando vemos a Adán, lo que nos heredó, y vemos a Jesucristo, en donde nos colocó, no debiera sino brotar gratitud, gozo, deleite y satisfacción, porque ahora estamos en Él. Amén. Gloria a Dios. Cuando nos olvidamos de esto, si el perro nos muerde, ya maldecimos al perro, prendemos fuegos el gato, nos aireamos con cualquier cosa. ¿Saben por qué? Porque ponemos la mira en cosas temporales y terrenales. Jesucristo fue tentado. Así todo Él tenía puesta la mira en las cosas de arriba.
Pero ahora si nosotros ponemos la mira en las cosas de arriba, no solamente vamos a ver a nuestro Dios el Padre, sino a Jesucristo. Y en Él está escondida nuestra vida. Él murió, resucitó y ahora esa vida Él la vive por nosotros. Y nosotros en esta tierra vamos a manifestar una vida según Cristo. Esto nos va a llevar a que podamos vivir con Él por los siglos según el cuerpo de gloria que Él nos ha prometido que nos va a dar. Este cuerpo de gloria es semejante al de Cristo. Semejante al de Él. Vamos a ser sustituidos en su totalidad. Nos ha dado vida en Él, justificación en Él, reconciliación en Él y semejantes a Él en gloria vamos a ser. Está genial. ¿Y nosotros qué hicimos? Nada. Nada. ¿Qué hicimos? Nada. Habíamos dicho en el capítulo 4 que era por fe, y esta fe no era sino entregar nuestro descanso y carga sobre otros. Y este punto de carga, de apoyo, no era más ni nada menos que el que sostenía nuestro peso. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué esfuerzo tiene usted estando sentado, acostado? ¿Cuánto esfuerzo hace? Ninguno. Deposita su peso. Así nuestra fe es depositada en Cristo y este es el intermedio para que la gracia de nuestro Dios nos abrace y nos dé vida. La sustitución es por fe. La sustitución ocurre de un segundo para el otro. Cuando nosotros decimos creo y depositamos nuestra fe en aquel que murió por y en nuestro lugar. Gloria a Dios, Señor. Por nuestros pecados y en nuestro lugar. No se puede apartar nuestra vida así nada más del pecado, no se puede. Dios cuando nos juzga, no juzga al pecado y allá a nosotros. No, somos una persona. ¿Usted puede concebir al pecado lejos de las personas? No, no existe. Si existe una persona, va a existir un pecado. Ahí sí. Por eso Él murió y cargó nuestros pecados y murió en nuestro lugar. Ahí, ¿quién está? Gaspar Ángel Echaime, muerto, con todos sus pecados. La persona de Gaspar ya murió, y en relación al Padre, ya está muerto. Pero como Jesucristo resucitó, y yo en Él me veo identificado y posicionado, juntamente con Él resucito. Esta relación, este Gaspar, es diferente. Nueva naturaleza, porque no podía cambiar de naturaleza. Tenía que ser nuevo. ¿Y esta naturaleza cuál es? Según en el que me he identificado, es según Cristo. Una naturaleza según la simiente de Dios el Padre, una simiente santa sin relación alguna con el pecado. Sustitución nos debería de dar descanso. ¿Saben por qué? Porque la obra la hizo otro y la hizo mejor de lo que nosotros la podríamos haber hecho. Alguien semejante a nosotros y muy parecido quiso hacer las cosas y así le fue. Adán, él hizo un desastre. Seguro nosotros no íbamos a hacer cosas mejores. Pero ya alguien hizo una vida justa, perfecta y de total obediencia y entrega. La hizo Jesucristo para aplicárnosla a nosotros. Entonces, estamos perdonados y estamos justificados. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 9, dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Esto habla de que nosotros no podíamos ni podemos hacer una obra, una vida perfecta delante de Dios. Por eso debemos de ser sustituidos. Por más esfuerzo que hagamos, no podemos agradar a Dios lejos de Jesucristo. No se puede. Por eso debemos estar posicionados en Él y nuestro Dios el Padre nos ve como a Cristo. Es necesario que sea Jesucristo, porque nosotros no alcanzamos. Nuestras obras no alcanzan. Nuestros méritos no rinden. La justicia que demanda Dios solamente está cumplida en Jesucristo. Y 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. Vamos terminando. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
No hay versículo más central en cuanto a la sustitución que este versículo. Al que no conoció pecado, nuestro Señor Jesucristo por nosotros lo hizo pecado. Dios el Padre le atribuyó a nuestro Señor Jesucristo la cuenta nuestra, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cuando Pablo reitera las cosas de en Él, habla siempre de estar colocados dentro de. Cuando uno está dentro de un auto, ciertamente puede moverse. Cuando uno está dentro de un establecimiento como este, uno puede moverse de acá para allá. Ahora, traducido bien al griego, la idea que da es de un lugar apretado en el que no podemos ser movidos. Ciertamente estamos colocados lo suficientemente justos para no tener nuestra libertad, sino la libertad conforme del que se mueva, Jesucristo. En la medida en la que Él se mueve, nosotros nos movemos en Él. Es como si nosotros estuviésemos en un avión y en ese avión de guerra, no avión de pasajeros que tuvimos hace poquito, porque ahí nos podíamos levantar y todo, teníamos una libertad más grande. ¿Vieron los aviones de guerra, mis hermanos? Que tiene un asiento en el que uno está con varios cinturones, tiene un casco y tiene todo un sistema en el que de esa silla no se puede mover, y solamente él se va a mover conforme al movimiento del avión. De igual manera, nosotros dentro de Cristo no tenemos libertad para el pecado y movernos conforme a nuestro entendimiento o pensar, porque eso ya pasó, caducó, era antes nuestra vieja persona. Ahora tenemos libertad de movernos conforme al movimiento de Cristo. Este es según la voluntad de Dios. No podemos en Cristo tener libertad para el pecado, jamás. El tiempo pasado ya bastó para entregar nuestros miembros a la injusticia y al pecado. Ya bastó el tiempo pasado, ya está. Ahora en Cristo la libertad que tenemos es para hacer justicia, verdad. Jamás pecado, jamás transgresión. Es para hacer misericordia, es para ejercer la verdad, para vivir conforme a lo que Dios manda. Y tenemos ahora capacidad para obedecer por medio de la regeneración que Cristo ha hecho en nosotros por la sustitución. Tenemos capacidad y podemos obedecer porque ya no estamos enseñoreados, el pecado nos enseñorea de nosotros, tenemos otro Señor. Entonces tenemos el poder para vencer al pecado y a la muerte. Esto es posicionados en Cristo. Por eso la iglesia debe siempre de tener como eje a Jesucristo. No hay forma de que podamos movernos fuera de Jesucristo. No podemos. Si nos movemos fuera de Jesucristo, eso estamos haciendo. Nos estamos moviendo fuera de Jesucristo. Pero en Él siempre vamos a hacer lo que Dios manda. No podemos decir que en el nombre de Cristo vamos a hacer tal o cual cosa que sabemos que es contraria a la palabra de Dios. Jamás. ¿Saben por qué? Porque Cristo no lo hizo. Entonces, si haces tal o cual cosa fuera del marco que es la palabra a la cual nuestro Señor Jesucristo se sometió en su totalidad, es porque no estás obedeciendo, porque no estás en Cristo, porque en esto no estás poniendo la mira en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Cuando nuestra vida cotidiana, en palabra, conducta o pensamiento, se sale del marco que nos permite y da en libertad Jesucristo conforme a la palabra, es porque estamos viviendo como a nosotros se nos da la gana. Es porque estamos pensando como a nosotros se nos da la gana. Pero a Jesucristo lo vemos y Él no hizo lo que se le dio la gana. Él no habló lo que se le dio la gana. Yo no hablo lo que yo quiero, sino lo que el que me envió, hablo lo que el Padre me ha dado. Hago lo que me mandó el que me envió. Todas las palabras de nuestro Señor Jesucristo, Él mismo prometió que el Espíritu Santo iba a traer a nuestra mente, a nuestro corazón, para que podamos ser guiados. No tenemos justificación al decir que yo quiero ahora hacer las cosas a mi manera,
pero yo sé que soy hijo de Dios. No existe eso. ¿Saben por qué? Porque el Cristo en el cual hemos creído que nos ha sustituido, ¿saben qué hizo? Dijo, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Hubo una entrega total a la obediencia de Dios el Padre. Si nosotros estamos posicionados en Cristo, por naturaleza nos vamos a encontrar deleitosos en obedecer a Dios el Padre. Y nos va a resultar hiper cómodo leer la Biblia, estar orando, congregarnos, porque es lo más natural. Debiera ser lo más natural. Debiera. En Cristo no tenemos necesidad de nada. Por ende, cuando ponemos bien la mira en Cristo, no hay preocupación. ¿Saben por qué? Porque todo está en su lugar y no falta nada. Todo está en su lugar. Pero a mí me falta eso. Falta, pero a su tiempo va a estar colocado. Pero a mí me duele esto. Duele, pero hay cosas mayores en el futuro. Nuestro Señor Jesucristo lo prometió. No va a haber más llanto, más dolor, no va a haber nada. Cuando nuestra mira está puesta en Cristo, va a pasar lo mismo que pasó Cristo. Aunque sea vituperado por obedecer a Dios y por hacer la voluntad del Padre, lo va a tener en poco. Tengamos en poco las cosas que pasemos temporalmente. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dado algo más sublime que lo que nos dio Adán. Pero nuestro Señor Jesucristo cambia nuestra vida por una cosa. Él ocupó nuestro lugar. Y ahora nosotros debemos de vivir conforme a como Él vivió. Porque semejantes a Él quiere el Padre que seamos. Y esa obra ciertamente no la vamos a terminar nosotros, sino nuestro mismo Señor Jesucristo. Cuando venga y en el aire le recibamos, habiendo sido transformados a un cuerpo incorruptible de gloria, sin relación alguna con el pecado. Esta obra de sustitución completa está en Cristo. En Cristo no tenemos necesidad de nada. La iglesia no debe de tener afanes. En Cristo estamos tranquilos. Todo a su tiempo va a llegar. Tenía que llegar el momento de que Él muriera, Él murió. Tiene que llegar el momento de que pase algo, alguna necesidad, alguna carencia. Seguro el Señor a su tiempo va a llegar. No tenemos necesidad de nada. En Él estamos completos y creamos siempre la sustitución, mis hermanos. No nos olvidemos para que de nuestro corazón brote gratitud. Gratitud siempre. Porque los hijos en el tiempo final, los hombres en los tiempos finales se van a caracterizar por la ingratitud. Nosotros no somos hijos del mundo, somos hijos de la luz. Y vamos a andar como nuestro Señor Jesucristo. Andemos como Él, porque Él nos ha sustituido. Porque hemos creído que Él ha muerto por nosotros, ha resucitado para nuestra justificación. Y en Él estamos completos. Le damos la gloria a nuestro Señor.